Muy bien, amados hermanos, qué gusto compartir nuevamente como cada tarde, cada oportunidad que tenemos, compartir, dije, la poderosa palabra del Señor. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir desde esta preciosa localidad. Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba en la bendita República Argentina, que no nos cansamos de bendecir al norte. Clamamos y clamamos para que venga el tiempo de restauración, tiempo de refrigerio para las vidas, cuánto lo necesitamos. Así que estamos orando, estamos clamando, seguramente muchísimos siervos, ministros, líderes de distintas congregaciones, hermanos, en un mismo sentir, direccionados, puestos de acuerdo. La Escritura dice que si tan solo dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La palabra del Señor, la Torá nos anima, nos alienta, nos prepara, nos enseña, según de Timoteo 3:16, nos enseña, nos corrige, es inspirada, es escrita por los hombres. Claro, mucha gente dice, le escribieron los hombres. Sí, le escribieron los hombres, pero inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios, de Elohim. Él los inspiró. ¿Cómo puede ser? A través de un periodo de aproximadamente 1500 años, 66 libros de la Escritura, un total de aproximadamente 40 autores de distintos libros, distintos extractos sociales, culturales, pero ahí está, se fue conectando. La palabra del Señor, el Ruach, el Espíritu, los conectó, los inspiró para que los hombres escribieran, claro, para dejar testimonio para nosotros. Eso, mire que se la ha bastardeado, se la ha bombardeado, pero no la han podido destruir a la Torá, a la Escritura, a la palabra del Señor. Así que te animo, no te quedes con lo que te cuentan los pastores, los líderes, no, investigalo por tu cuenta y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Estamos haciendo un estudio, hoy terminamos ya lo que es el estudio de los juicios acerca de Mishpatim. Es el estudio que hemos desarrollado, el nombre hebreo que significa juicios. Hemos visto leyes, constantes mandamientos, instrucciones. ¿Para qué cosa? Para que ese pueblo que está establecido al pie del monte Sinaí, el monte de Dios, el monte Horeb, conocido también así en las Escrituras, pueda tener dirección, para que sea un pueblo diferente. Ya lo vimos, que si realmente, dice nosotros, el pueblo hebreo, presta atención a la palabra, si la guarda en el corazón y si la pone por obra, dice, de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra serás mi especial, como decía, tesoro, mi especial tesoro de todas las naciones. Entonces, ahí está ese especial tesoro. En otro apartado, en otro versículo, dice reyes, que Él nos constituyó sacerdotes de un reino especial. Apocalipsis 1:6, el Mesías dice reyes y sacerdotes, según Reina Valera 1960, pero somos sacerdotes, un real sacerdocio, un linaje especial, una nación santa, un pueblo adquirido, pagado, redimido por un precio, un alto precio, el precio de sangre. El Mesías pagó por nosotros ese precio, así que yo me siento especial tesoro, porque el Señor me eligió, porque su palabra a mí me respalda, su palabra lo dice. Te invito, como cada oportunidad, te invito a que te suscribas a nuestra plataforma de YouTube para que puedas suscribirte, para que puedas hacer un comentario ahí de nuestra transmisión, de nuestras transmisiones que realizamos desde ese lugar. Estoy corrigiendo que todo esté bien, a ver si está todo en perfectas condiciones. Está saliendo
¿Todo bien? Aparentemente sí. Así que seguimos ahí, estoy viendo para saludar a mis hermanos, los que seguramente se van a conectar en algún momento de esta transmisión. Ahí estoy, ahí estoy. Te doy la bienvenida. Ya está Carolina desde la provincia de San Juan. Querida Carolina, un abrazo grande para toda la familia, para todos mis hermanos establecidos en la provincia, querida provincia de San Juan. Saludar también, hay muchos hermanos, muchas solicitudes de amistad a través aquí de la página de Facebook. Así que por ahí, claro, no me da el tiempo, por ahí veo algunos mensajes y no los puedo contestar, pero te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, por cada solicitud de amistad también. Podés visitar nuestra plataforma, lo dije, de YouTube, para que puedas suscribirte a la plataforma. Vas a recibir una notificación, ahí está, una notificación cada vez que subimos un video a la plataforma de YouTube. Eso va a provocar que el motor de YouTube, estoy contento, estoy agradecido al Eterno porque es fiel el Señor, porque renueva su misericordia cada día, cada mañana. Tener la seguridad, apenas abrimos los ojos, Dios, gracias Señor, gracias al Eterno, porque ha sido renovada la misericordia y porque su fidelidad, dicen algunos tejilín, salmos, la fidelidad por la noche no debemos olvidarnos, porque Él es fiel, Él permanece fiel, no es como el hombre, no es como el hombre para mentir, que el hombre miente, sí, y no es como el Hijo del Hombre para arrepentirse, Él lo que ha dicho, lo que ha establecido, los parámetros en la palabra los van a cumplir, se tiene que cumplir. Así que te bendigo y te animo a que estudies la Escritura, que no te quedes con cualquier cosa. Yo veo por ahí frases y frases, palabras de hombre, palabras humanas, pero no tiene profundidad. Yo aprendí algo a través del tiempo y de los distintos acontecimientos en el pastorado, en el ministerio pastoral, que muchas veces, claro, humanamente la persona quiere dar algún consejo, pero no tiene profundidad, es algo vano. Cuando le hablas de la palabra del Señor, lo que la Torá, lo que la palabra dice, eso es diferente, porque ya no es palabra de hombre, sino es palabra del Eterno. Muy bien, vamos a la Biblia, a la Torá, vamos a compartir en hebreo, en la carta, la epístola a los hebreos, en el capítulo 9. Este capítulo está conectado a lo que hemos venido estudiando, al capítulo, al estudio del Mishpatim, de los juicios, todo lo que hemos visto en Éxodo, en el capítulo 23, en el 24, en el 22, todo eso que hemos visto, bueno, está relacionado con este. Siempre en esos estudios semanales hay una recomendación de un texto de la palabra. Cierto que mi hija Carolina me dice, vos decís texto con S y es texto, bueno, dale, texto del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, y en este caso, en este estudio semanal nos manda ¿a dónde? A Hebreos capítulo 9, en el versículo, vamos a leer todo el capítulo 9, vamos a comenzar por el 1, por supuesto. Hay un título, el lugar santo real, pero no es el único título. El lugar santo real hace referencia al tabernáculo de reunión que estableció el Padre, le dio el Abba, el Eterno, a Moisés instrucciones para que cree un santuario. Le dio la instrucción en el monte, le enseñó las características, los materiales que iba a usar, etc., para que creara un lugar donde él podía manifestarse al pueblo. Un lugar santo terrenal. Estoy en Hebreos capítulo 9. También vamos a hablar de la redención por la sangre de Cristo. Vamos a ver que redención es un precio. Redimir es un precio que se paga por un esclavo. Y vamos a ver que Cristo, el Mesías Yeshua, Él pagó con su sangre
la redención. Él pagó un precio y el precio fue bien alto. La sangre del Mesías, ¿para qué? Para redimirnos, para hacernos libres del pecado, libres porque estábamos bajo la influencia del diablo, de Satanás. El otro tema que vamos a hablar en Hebreos capítulo 9 es el sacrificio. Acá dice el título, recordemos, estoy leyendo Reina Valera 1960. Recordemos que la Biblia original hebraica de Israel no tiene el número de versículos, no tienen títulos, subtítulos, signos de puntuación, no. Se han colocado para desarrollar un mejor estudio sistemático de la Escritura. Entonces, un lugar santo, dice este subtítulo, Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿Qué quiere decir? Que el autor está diciendo, ahora bien, aún dice el primer pacto. Yo mientras estudiábamos el pacto que hace ahí en Éxodo, Shemot, en el capítulo 24, el Eterno, el Brit, es la palabra hebrea que significa un pacto en español. El pacto, el primer pacto que hace el Señor con el pueblo de Israel. Entonces, ahí en ese pacto apareció la sangre, ¿se acuerda? Que separó Moisés la sangre, esparció una parte en el altar y la otra parte, claro, la separó en tazones, dicen 2 tazones, y va a dispersarla, se la va a arrojar al pueblo. Es un pacto de sangre, porque sin derramamiento de sangre, lo vamos a ver ahora, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiera haber, ¿qué cosa? Expiación, el perdón del pecado. Dice aún, el primer pacto tenía ordenanzas de culto. En las cosas del Señor, claro, no es como las cosas del hombre. En las cosas de Dios, del Eterno, hay un orden. Todas las cosas están establecidas y tienen un orden para un funcionamiento de acuerdo a lo que el Eterno ha establecido. No es como el hombre quiere. ¿Se acuerda David cuando el arca del pacto estaba en el poder de los filisteos y él quería traerla y buscó carros nuevos, puso bueyes nuevos, preparó todo un acontecimiento muy especial? ¿Y qué sucedió? Cuando pusieron el arca sobre ese carro, un carro nuevo, dice que los bueyes trastabillaron y había un hombre ahí llamado Usa, que trató de sostener el arca para que no se caiga de ese carro y murió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido cómo se debía trasladar el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Quiénes debían trasladar el arca? Los sacerdotes. Ya estaba designado, ya estaba establecido. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces no es como el hombre quiere. Podía ser el rey David una persona, claro, muy reconocida, con muchísimo prestigio, pero no era la condición, no era el modelo, las ordenanzas como el Eterno había dispuesto. Había ordenanzas y un santuario terrenal. Comienza hablando de un santuario porque ese santuario era el lugar donde se iba a manifestar la presencia del Señor, del Eterno, Adonai, Yahweh. Entonces van a haber sacrificios, de animales que tienen que reunir una cierta característica, lo vamos a ver más adelante. Y ese santuario estaba dividido en 3 partes. Una, los atrios del tabernáculo, el santuario que el Eterno le manda a Moisés a construir para que su presencia esté en ese lugar 40 años que el pueblo de Israel va a peregrinar en el desierto. Entonces, los atrios, por un lugar, 3 lugares bien diferenciados. El lugar santo y el lugar santísimo. Los 3 lugares. Ya vamos a ir viendo qué pasa en esos lugares.
Bien, vamos, dice, versículo 2, estoy en Hebreos capítulo 2, porque el tabernáculo, así se llamaba el santuario, estaba dispuesto así. En la primera parte llamada lugar santo estaban, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces estaban los atrios y después se viene, claro, el lugar santo que decía, está el candelero o candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué quería decir eso? Era la provisión, la mesa y los panes, 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. 12 panes habían en esa mesa de los panes de la proposición que representaban justamente la provisión del alimento para las 12 tribus ahí representadas en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que a ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur, en el día del perdón. Una vez el pueblo se congregaba ahí a las puertas del tabernáculo de reunión y se ofrecía el sacrificio, la sangre de animales inocentes para el perdón de los pecados. La nación entera se hacía presente en ese lugar, una ceremonia muy importante, una fiesta de Yom Kippur, que es el día de perdón, que está establecida en Levítico capítulo 23. Le doy la bienvenida a María desde la provincia querida de San Juan, como cada tarde. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros. Buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor desde Rivadavia, claro, San Juan. Bendiciones, un abrazo grande. Muchas gracias, María, por cada mensaje, por cada saludo. Que el Eterno te bendiga y te guarde y conceda las peticiones de tu corazón. Entonces, el lugar santísimo dice, ¿qué es lo que había? Cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur, por eso este capítulo 9 está relacionado, está conectado, está asociado a lo que es ese día. Decía el día del perdón, Yom. Yom significa día en hebreo, Kippur es perdón, el día del perdón, el cual tenía, dice, el lugar santísimo, un incensario de oro, y en el arca del pacto, cubierta de oro, era de madera de acacia. Acá cabe aclarar, voy a aclarar algo. En el lugar santísimo, estamos en el lugar santísimo. Lo único que había era el arca del pacto, el arca del testimonio, hecha de madera de acacia, revestida totalmente de oro y cubierta con un propiciatorio, la parte superior del arca, una fuente, digamos, con 2 querubines en la parte superior que hacen sombra sobre el propiciatorio. Ese propiciatorio es el recipiente donde el sumo sacerdote va a juntar la sangre en ese día especial, el día de Yom Kippur, el día del perdón. Toda la nación está expectante, afuera, esperando. ¿Será que el Eterno nos va a perdonar, nos va a otorgar el perdón? ¿Será que al Eterno nuestro sacrificio? ¿Sabe que el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios antes de cada ceremonia que iba a realizar? Tenía que presentar ofrendas, sacrificio. Escuche, el sumo sacerdote, que era Aarón, es el primer sumo sacerdote, por sí mismo, por su familia, por los pecados de sí mismo, por su familia y por los pecados de la nación. 3 condiciones, 3 ofrendas especiales de sangre que se presentaba al Señor para el perdón. Él tenía que estar bien y pedir perdón. Entonces, y presentar sacrificio.
tenía un incensario. El incensario de oro, ese estaba a la puerta. Estaría en el lugar santo, en el lugar anterior visto. Pero ¿qué pasa? En el día de Yom Kippur se ponía adentro, cerca al arca del pacto. Por eso te digo, esto es un día de Yom Kippur, el día de perdón. Cubierta, dice, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, el que había descendido desde el cielo, el maná, el pan del cielo que le daba al pueblo los 40 años que peregrinó durante ese desierto, ese peregrinaje, 40 años en el desierto del Sinaí. La vara de Aarón, tres cosas habían entonces. El maná, por un lado, la vara de Aarón que había reverdecido, lo vamos a ver más adelante, y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Voy a saludar a mi querida hermana Ana Gómez desde Paso de los Libres, como cada transmisión, diciéndome presente. Aquí estamos. Bendiciones, pastor. Dios te colme de bendiciones. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, querida Ana. Un abrazo también, retribuyo ese saludo para toda la familia, para todos los hermanos, amigos establecidos en esa preciosa localidad de Paso de los Libres, a orilla del río Uruguay, ahí en la frontera con Brasil. Eso tenía el arca en el lugar santísimo, el incensario de oro, que es el incienso. ¿Sabe lo que es? Simboliza, representa la oración de los justos, de los santos. Ahí estaba el arca de pacto, que era de madera acacia recubierta de oro por todas partes, en la que estaba, dice, adentro una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que dio frutos y renuevos, y las tablas de la ley, las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora. No se puede ahora hablar en detalle porque es muy largo, es extenso ese estudio, pero es realmente apasionante. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios de culto. Ahora, yo digo, el Señor tiene cuidado de todas las cosas, de la manera en que nos vestimos, de la manera en que hablamos, de lo que comemos, de lo que pensamos, de nuestros pensamientos. Tiene instrucciones para eso, para cada una de esas áreas. Pero, claro, también le interesa cómo nosotros desarrollamos un ministerio sacerdotal. Y fíjese que lo primero que hace el Eterno con el pueblo cuando sale de Egipto es entregarle las leyes, los mandamientos, instrucciones para que no anden divagando como los otros pueblos que estaban poblando el territorio de Palestina y alrededores. Una nación diferente, vimos que somos especial tesoro para el Señor. Entonces, lo segundo que va a hacer es el santuario, porque realmente el orden de prioridades es espiritual. Eso lo establece el Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, el Mesías, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, él mismo lo dice, cuando habla acerca de la ansiedad, del afán y la ansiedad, él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim, y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ese es el orden que establece la Escritura, la Torá. El apóstol Pablo, Rab Shaul, dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque esas son eternas. Las cosas terrenales son pasajeras, se va a secar la hierba, se marchita la flor,
pero la palabra del Señor permanece para siempre. El Mesías dijo que los cielos, los acontecimientos, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Cuando habla de cielos y tierra, los nombra, los conexiona a testigos. Ellos son testigos porque desde el principio el eterno Yahweh, el eterno Adonai, él dice, pongo, claro, algo como testigo, dice, pongo el cielo y la tierra por testigos hoy delante de ti. Entonces van a pasar los acontecimientos mundiales, en el cielo, celestiales, todo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso el orden que establece la Escritura es neta y puramente espiritual. Entonces, pero dice en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, es decir, se presenta, como dije recién, con la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, por pecados de ignorancia. Acá la palabra hebrea es hatat. Hatat es el pecado de ignorancia. Vio cuando el Mesías, Yeshua, lo van a crucificar, los crucifican, y hay algunas palabras, las 7 conocidas como las 7 palabras de la cruz. Bueno, una de esas palabras es perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Esa es una de las palabras en ese momento final del Mesías ahí en la cruz. Y eso justamente, perdónalos porque no saben lo que hace. Justamente esto está conectado a eso. Hatat, el pecado por ignorancia. Claro, son perdonados. Cuando los confesamos, son perdonados. Pero una vez que conoces la verdad, una vez que conoces lo que del corazón del Padre viene para con nosotros, te vas a dar cuenta claramente. No es necesario ser un gran teólogo, un erudito en la Escritura para darte cuenta de las cosas que al Padre sí le agradan y las cosas que al Padre no le agradan. Entonces, acá dice que el sumo sacerdote, claro, entraba y pedía con sangre al lugar, dice, para ofrecer sacrificio por sí mismo y por los pecados del pueblo, de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender el Ruach HaKodesh, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sabe que la Escritura nos dice que todos los acontecimientos, lo que nosotros estudiamos, Génesis, Éxodo, Levítico, todo lo que hemos visto en la Torá y estamos viendo, dice la Escritura que es sombra profética de lo que acontecimientos que luego iban a suceder. Y se ha cumplido, se está cumpliendo, y a Cristo, el Mesías, lo tenemos como una alegoría, como una figura desde Génesis, desde el Bereshit, desde Génesis, desde el capítulo 1, en el mismo versículo 1, ya aparece el Mesías Yeshua trayendo luz, dando al Espíritu Santo a entender, dice con esto, que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, porque Él lo va a mostrar, Él lo va a hacer, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué quiere decir? Que está faltando algo que lo iba a completar el sumo sacerdote que tenemos hoy en vigencia, ya lo vamos a ver más adelante, ya que consiste, dice, solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, sacrificios que se entregaban en el santuario, en el templo
que el tabernáculo es reunión, y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso estaba relacionado con el pecado que realizaba el hombre, el pueblo, a través, claro, en su naturaleza humana, en su naturaleza carnal. La redención, dice el subtítulo, por la sangre de Cristo. Claro, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Pero estando ya presente, cambió la situación. Antes no estaba, ahora está. Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Él viene a establecer un orden realmente espiritual. Él es el sumo sacerdote. Él, a través del tiempo, de los distintos acontecimientos que encontramos en la Torá, en la Escritura, nos damos cuenta, claro, que se viene preparando el terreno, seleccionó un pueblo, el primogénito de todas las naciones, no solamente hebreos, sino que se agregaron extranjeros, los egipcios, otras nacionalidades, y nos va dando la figura del Mesías. La Torá, la Biblia, es monotemática, nos habla de un plan de redención, del Mesías que tenía que venir en el gran amor del Padre, porque de tal manera nos amó que nos envió al unigénito, a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, estando ya presente de esta creación, claro, lo de él es neta y puramente espiritual, y no por sangre de machos cabríos, de los animales inocentes, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él lo hizo, el Cordero de Dios de Elohim, que quita el pecado del mundo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, esto es la vaca roja, que hay todo una parashá, una porción que se la dedicamos al estudio de lo que es la vaca roja, a la sana, que es para limpieza, se usaba, se la quemaba, y la ceniza, todo de esa vaca roja, se usaba para la limpieza de los sacerdotes. Rociada, dice, a los inmundos, claro, se rociaba la ceniza de la vaca roja a los inmundos, a los que estaban inmersos en el pecado. ¿Y qué pasaba? Esa ceniza, la sangre de los toros, de los machos cabríos, santificaban para la purificación de qué cosa, de la carne. Era un símbolo, era un método de purificación en la carne, pero el Mesías, Yeshua, viene a un proceso más profundo, a las cosas espirituales, para que la persona pueda andar y caminar en las cosas espirituales. Pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas, el Cordero de Dios de Elohim, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué cosa? Para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. Vio la función del Mesías, claro, nos limpia, nos purifica. No es como dicen por ahí las personas, no, yo ya tengo a Cristo, yo ya fui a una iglesia y dije, hoy abro mi corazón, hice el pastor, me hizo repetir una oración y ya lo tengo a Cristo y yo ya tengo que seguir nomás adelante. No, dice que él, el sumo sacerdote, tomó el lugar, claro, el tabernáculo, el sumo sacerdote, Aarón, el sistema levítico, que vamos a ver más adelante la importancia que tiene, son figuras proféticas que el Mesías iba a hacer por nosotros y que una sola vez y para siempre
nos iba a limpiar, nos iba a perdonar, nos iba a transformar, nos va a regenerar, nos va a dar promesas de vida y de vida eterna. Eso, para eso. ¿Y para qué más? Dice, promesas para que, dice, interviniendo, a ver, lo voy a repetir, acá está en el 14, se ofreció a sí mismo sin mancha y limpiará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué cosa? Para que sirváis al Dios vivo, para servicio. Cuidado, para servicio, tenés que ministrar, tenés que servir, tenés que poner tu vida, si te considerás cristiano, creyente, seguidor del Mesías, tenés que servir. Para eso el Mesías hizo la obra magnífica. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Un pacto renovado es que lo vas a encontrar en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Jeremías 31, ahí vas a encontrar el Brit Hadashah, el pacto renovado es. No es que haya un nuevo pacto, sino que el mismo pacto, el plan que el Padre tiene, se cumple en el Hijo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para eso es. No es como el dicho popular lo dice, que después de esta vida no hay otra. No, hay vida y hay vida eterna. Eso dice la palabra del Señor, y vida en abundancia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Acordate que el Mesías está vivo, murió, pero el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día, está vivo y está sentado a la diestra del Abba, del Todopoderoso, y ha de venir a juzgar, como dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque todos vamos a comparecer ante ese tribunal del Mesías de Cristo, el ungido. Pues no es válido entre tanto que el testador está vivo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aún lo vimos en Éxodo capítulo 24, que la sangre estaba presente en ese pacto, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ese es el pacto. Ese es el pacto que encontramos en Éxodo Shemot capítulo 24, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios Elohim os ha mandado. Ese se estaba estableciendo el pacto entre el eterno Yahweh, Dios Elohim, y su pueblo, como él había mandado. Y además de esto, roció también, dice, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la Torá, con sangre y sin, ahí está, mirá, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre, tenía que haber un animal inocente, tenía que pagar por el pecado del hombre. Y Cristo, el Mesías Yeshua, él es el Cordero. Juan el Bautista lo dijo ahí en el Jardín, en el Jordán, lo vio venir y dijo: ahí está, él es el Cordero de Dios, de Elohim, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Eso se conecta con Abraham en el Génesis, cuando lo está por sacrificar a su hijo Isaac, y claro, ya está levantando el puñal para sacrificarlo. Era grande ya el chico, no era un bebé, ni ya tenía uso de razón. Y dice que una voz del cielo se oyó: no le hagas ningún daño al muchacho, porque he visto tu corazón. Había sido probado. Y dice, y dice que ahí apareció un carnero enganchado entre las zarzas
entre la zarza de los en ese escenario, y ahí Abraham lo va a tomar y va a sacrificar ese cordero. Era un cordero, un carnero el que encontró a Abraham ahí, pero él es el cordero de Dios, de Elohim. Bueno, vamos al último subtítulo que encontramos: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue, pues, necesario que las figuras, 40 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Él lo hizo una sola vez y para siempre, con su sangre, no la de un animal inocente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para eso fue, para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto lo establece la Torá. Está establecido, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro, Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y estamos terminando. Último versículo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Escuche, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No, nada que ver con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Es apasionante realmente cuando entendemos el plan que el Padre, que el Abba, el Todopoderoso, que Yahweh Adonai, desde el comienzo ya estableció, ya lo proyectó. A nosotros, los hombres, nos cuesta muchas veces entender el plan, pero una vez que entendiste que has sido llamado con un propósito, vimos ahí, de servicio, la vida tendría que ser diferente. Esta mañana conversaba con unos hermanos y decíamos de cuánto les cuesta a las personas, a la gente, entrar en el ritmo o en las cosas espirituales. Si no experimentás una prueba dura, la pérdida de un familiar querido, la quiebra financiera, económica, la extrema pobreza, la separación, el divorcio, la muerte, un diagnóstico que te es contrario, un diagnóstico de muerte, si la persona no es sacudida fuertemente, no capacita ni recapacita acerca del ofrecimiento de las cosas espirituales que están ahí. El Mesías está llamando a la puerta cada día, pero el corazón no me sorprende, le decía a mi hermano esta mañana, porque la Biblia, la Torá dice que, claro, tiempos de apostasías, en los tiempos postreros se va a experimentar ese desánimo, esa apatía, esa anarquía, esa pérdida por el sentir de las cosas espirituales, por el deseo de las cosas espirituales. Qué bueno que puedas entender, y aunque no lo entiendas, que puedas obedecer y que puedas recapacitar que Cristo, el Mesías, hizo una sola vez y para siempre. No hay otra oportunidad. Y dice hasta su regreso que Él vuelve, pero ya no vuelve con una relación asociada al pecado. No, eso ya pasó. Él lo hizo una vez y para siempre, perdonó nuestros pecados, nos da promesa de vida y de vida eterna, nos da
vida en abundancia, el perdón de los pecados, la salvación del alma, todos los beneficios. Él cambió nuestra tristeza, nuestro lamento en baile, en danza. ¿Cómo no vivir de acuerdo, claro, a sus leyes, a sus mandamientos? Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. No es algo así nomás que te vas a vivir alocadamente una vida. No, hay leyes, hay principios que rigen la vida espiritual, y es en el orden de prioridades, es lo primero de los primeros. Muchas gracias. Hasta aquí nomás, 45 minutos de las 19 horas en todo el territorio de la República Argentina. Te saludo y te bendigo. Mañana, si el Eterno así lo permite, claro, vamos con más y más palabras del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada hacia ti, que te tenga misericordia y que te dé shalom. Shalom, alejen, bendiciones para todos.